¿Deseas aprender todo sobre ingeniería y gestión? Aprende en MayoGo. MayoGo es una plataforma dedicada a gestionar y brindar servicios de capacitación en línea para profesionales, estudiantes de distintas especialidades y empresas en el sector de producción y servicios. Podrás capacitarte en cualquier momento y en cualquier lugar mediante clases online con los instructores más destacados en el sector de las industrias. Al finalizar los cursos recibes un certificado con validez internacional para tu portafolio profesional. ¿Qué esperas? Visítanos a través de www.mayogo.net y forma parte de esta gran comunidad de profesionales. MayoGo, una plataforma donde aprendes de los cursos más demandados por la industria. Ahora sí, ingeniero, muy buenas noches, bienvenido. Tiene todo el espacio suyo. Adelante. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Vamos a dar inicio entonces a nuestro MayoLive. MayoLive es una forma en la que MayoGo trabaja todo lo que es cursos de forma gratuita. Son cursos donde tienen acceso a la comunidad, donde hay clases en vivo y justamente esta es una de ellas donde vamos a estar platicando sobre el diseño y todos aquellos elementos importantes respecto al plan maestro de producción. Me presento, soy Juan Elisandro López de Guatemala, soy ingeniero mecánico industrial, me dedico a temas de consultorías en todo lo que es cadena de suministro, logística, parte de producción y también en materia de seguridad industrial y seguridad vial. En esta noche vamos a estar conociendo a detalle por acá a través de este MayoLive lo que es un plan maestro de producción y todos aquellos componentes que yo debo de tomar en cuenta para justamente poder elaborar un plan en conjunto con todas aquellas variables que nos pueden afectar dentro de una planta de producción. Aquí vamos a ver algunos temas de variables tanto internas como externas. Y para ello, cuando hablamos de un plan de producción, cuando hablamos de un plan maestro de producción, es importante mencionar que dentro de esto debemos de atender principalmente algunas consultas, las cuales pues están por aquí. Yo puedo llegar a una planta de producción, dar inicio y cuáles son las primeras interrogantes que me pueden surgir en el camino. ¿Qué producir? Debo de conocer no solo el producto final, debo de saber qué voy a producir y a esto le debemos de sumar el cuánto producir, qué produzco, cuánto produzco, en qué momento. Ese cuándo producir es clave, ya que para nosotros dentro de los planes maestros de producción debemos de saber en qué momento justo debo de empezar a producir qué producto y cuánto, porque esto es importante justamente sincronizarlo con toda la parte comercial de una organización y también algunos otros elementos como es el tiempo de vida de un producto. Es decir, la caducidad juega un papel importante dentro de los productos que podamos tener dentro de nuestra gama en una planta. Y por supuesto, cuando tenemos una diversidad de líneas de producción, es decir, puedo tener 3, 4, 10 líneas que producen diferentes tipos de productos, pero que estas mismas líneas pueden producir productos combinados o productos diferentes. Entonces todo esto lo debo de poder plasmar justamente en un plan maestro de producción, porque este nos va a considerar la respuesta o las respuestas hacia estas interrogantes, considerando todo aquello que nos puede afectar tanto dentro de la planta de producción como dentro de aquello que se sale de nuestras manos, conocido como variables externas. Y por tal razón, aquí es importante también conocer quién va a producir. Las líneas de producción regularmente, pues hoy por hoy hay muchas líneas bastante automatizadas, pero debemos de sumarle que siempre existe algún operador, algún supervisor que está al pendiente en el caso de las líneas automatizadas, mientras que en todas aquellas líneas que no son tan automatizadas y que se requiere de mano de obra, hay que saber hasta quién es el que produce. En base a esto,
Aquí tenemos un modelo inicial de un plan de producción. Regularmente los planes maestros de producción surgen para todo un año, es decir, un plan maestro de producción nosotros lo vamos a plasmar con el objetivo de cumplir todos los indicadores que puedan existir en una organización, y esto aplica para todo un año regularmente. De este plan podemos llegar a obtener hasta nuestras órdenes de producción, que las órdenes de producción son aquellas generadas día tras día para cada línea de producción, para cada turno de trabajo, porque aquí es donde vamos a definir cuál es la cantidad a producir de acuerdo a todas aquellas variaciones en la demanda, en las mismas líneas de producción, en la eficiencia de la planta, entre otras variables. Entonces, aquí podemos ver expresado un plan que contiene productos de todo tipo, producto A, B, C, D, E, F, los cuales pueden representar un SKU, un SKU es todo aquel producto que puede ser comercializado, y justamente vamos a ver que este plan nos orienta hacia la cantidad de unidades que yo debo de producir en cada día de la semana. Por supuesto que esto debe llegar tan al detalle que debe decirnos justamente hacia las preguntas que ya veíamos: qué producir, cuánto producir, en qué línea producir, y justamente aquí es donde empezamos a enmarcar todas esas interrogantes. Sin embargo, dentro de los elementos claves en la producción existen regularmente dos tipos de variables. Están las variables internas y están las variables externas. Las variables internas son todas aquellas variables que a nosotros como organización podemos tomar decisiones, podemos definir planes de acción y que podemos justamente encauzarlas cuando tenemos alguna desviación. Mientras que las variables externas se puede convertir más complicado el poder llegar a controlarlas, porque justamente las variables externas son todas aquellas que pueden representar una amenaza para una organización y que se puede salir de nuestras manos los puntos de acción y de control que hay en ellas. Justamente en base a estas variables es que vamos a estar conociendo qué elementos debo de tomar en cuenta para elaborar un plan de producción, y asimismo no solo la elaboración, sino que cómo en el día a día debo de crear ajustes en aras de siempre cubrir con la demanda, que es lo más importante, ya que al final cualquier organización pues se debe también a la demanda y a lo que sus clientes adquieren en el día a día. La capacidad instalada es la que regularmente nosotros conocemos como valores nominales. Son los datos que regularmente un proveedor nos da en referencia a un equipo, cuánto puede producir de unidades por hora, por ejemplo, kilogramos por hora, toneladas por hora, sacos por hora, litros por hora o cualquier otra unidad de tiempo. Y dentro de la capacidad instalada, aquí es importante conocer las líneas de producción, cuántas líneas tenemos, si la capacidad instalada de cada una de ellas son muy cambiantes o muy variables entre ellas, y por supuesto aquí debemos de encauzar no solo la capacidad como tal, sino que yéndonos más allá, y cuando estamos hasta hablando del diseño de las plantas, debemos de verificar hasta el espacio de almacenes, el espacio para la bodega, el espacio para el almacén que vamos a tener para el producto terminado, porque ya debemos de ir considerando justamente cómo sincronizamos toda la operación de una planta de producción. Justamente partiendo de esa capacidad instalada, vamos a ver que existen otros elementos, y por supuesto partimos en este momento del uno de los más valiosos, el recurso más importante para cualquier organización, y son justamente su gente, son los colaboradores, son las personas que día a día hacen que las máquinas operen, hacen que las máquinas tengan sus mantenimientos, se comprometen para lograr los resultados esperados, hacen que las máquinas produzcan. Y justamente las personas, los colaboradores, son una pieza clave dentro de cualquier organización, y esto no solo en la parte de producción, sino que para cualquier gestión, cualquier giro de negocio de una empresa. En este caso, las personas, es importante tener una planificación, el tener en cuenta la duración de la jornada. Podemos tener
plantas de producción que operan, por ejemplo, 24 horas al día, los 7 días de la semana. Entonces aquí es muy importante definir la duración de la jornada, si las jornadas son de 8 horas, de 12 horas, si se trabaja en turnos rotativos, si se trabaja, por ejemplo, haciendo turnos 4 o 6 días de acuerdo a la cantidad de horas por semana, y en función de ello un descanso. Y justamente esa sincronización de asegurar la disponibilidad de las personas juega un papel clave, porque si yo no tengo sincronizado el personal para saber quién entra de turno, qué día entra de turno un grupo de producción, qué turno va a cubrir alguna persona, etcétera, entonces podemos tener problemas para el cumplir nuestras metas de producción. Justamente aquí vamos a sumarle el perfil del puesto, la experiencia de la persona. El perfil del puesto se refiere a todo aquel cumplimiento que debe dar la persona respecto a una posición. Aquí vienen temas de niveles académicos, experiencias previas en trabajos similares, porque aquí vamos a ver que el plan de producción debe de acoplarse bajo cierto nivel técnico, bajo cierto expertise que debe de tener la gente. Y por supuesto, cuando tenemos picos de demanda y cuando también no nos damos abasto, es importante considerar incluso la contratación de personal de forma temporal, subcontratar personal, o bien incluso hacer un mix de forma permanente entre colaboradores propios, es decir, de la misma organización, con personal subcontratado de manera temporal o de forma indefinida también. Y las habilidades técnicas y de liderazgo juegan un papel clave dentro de las personas, porque las habilidades técnicas justamente son aquellas que corresponden al saber hacer las cosas. Es decir, para aquella planta de producción que se dedica a la transformación y envase de bebidas carbonatadas, esas habilidades técnicas y conocimiento técnico lo debe tener la persona. Al igual pasa con cualquier otra industria, la industria de el acero, por ejemplo, o industria alimenticia. Cualquier giro de planta o cualquier giro en la producción siempre corresponde que las personas tengan habilidades técnicas y por supuesto habilidades de liderazgo, porque estas habilidades en conjunto permiten lograr mejores resultados. Seguidamente va la parte de procesos. Dentro de las variables internas que tenemos dentro de los elementos claves de la producción, es importante mencionar que los procesos juegan un papel clave. Los procesos como tal tienen la importancia porque son las que ponen, digamos, toda esa sincronía entre la entrada de las materias primas hasta llegar al producto final, hasta el producto terminado. Y justamente a nivel de procesos es importante conocer no solamente qué producto estamos obteniendo como un producto terminado, sino que debemos de conocer cuáles son nuestras materias primas, cuál es esa explosión de materiales, ese bill of materials que debemos de conocer, porque esto para nosotros es importante, ya que nos permite, yéndonos más hacia allá, el poder definir aquellos productos críticos o aquellos materiales críticos que debemos de asegurar el abastecimiento, porque justamente aquí viene ya una gestión de inventarios. Por supuesto que fabricación y producción regularmente son procesos que van de la mano. La fabricación es aquella conocida como transformación físico-química de los productos, donde regularmente existe una homogenización, una mezcla de productos para que sean homogéneos. Esa parte luego regularmente viene una transformación a través de intercambio de calor o algún otro principio para obtener esa fabricación, y una vez fabricado un producto macro viene la producción, que se refiere a justamente hacer el envasado, justamente hacer el empaque, el colocar en recipientes como una presentación final hacia nuestros clientes. Y dentro de los procesos es importante que conozcamos todos aquellos parámetros o variables críticas que debemos asegurar que la variación sea la menor posible. Aquí hablamos del tiempo y la temperatura junto con el precalentamiento, porque el precalentamiento se refiere a algunos procesos que sí lo pueden llevar, y justamente los parámetros críticos tendrán
una parte clave dentro de cualquier proceso, y por otro lado, no solo a nivel de variables, sino que también cómo pueden impactar dentro de la calidad de los productos estos parámetros. Y la tecnología del proceso, que también es importante conocerla, porque mientras más automatizada la planta, mientras más automatizados los procesos, será más eficiente la planta, o debería ser más eficiente. Mientras que si tenemos una planta totalmente artesanal, totalmente sin automatización, es mucho más complicado, no nos permite ser tan eficientes, y por supuesto podemos tener hasta un incremento en tema de costos. Los productos, hablábamos hace unos momentos sobre los SKU, el Stock Keeping Unit, conocido como el SKU. Los productos es importante conocerlos y saberlos analizar, no solo a nivel de comercialización, sino que también a través de la gestión de la demanda, a través de aquella gestión estratégica que una organización pueda tener, porque podemos llegar a tener una planta que produce 24 horas al día, los 7 días a la semana, y resulta que debemos de estar enviando producto incluso a instalaciones propias de la organización, pero que salen de planta. Esto puede ser centros de distribución, lugares donde se pueden hacer cross-docking, por ejemplo, y entonces es importante conocer los productos, porque cada uno de ellos tiene sus características como tal. Aquí vienen parámetros de calidad, y la calidad se refiere no solo a la química como tal, sino que también se refiere a toda aquella situación física o toda aquella propiedad física, como lo es el color, la forma, el tamaño del producto, que el producto no esté golpeado, dañado, etcétera. Entonces debemos de conocer nuestros productos, porque estos se vuelven parte importante en la entrada de un proceso de producción. Seguidamente, dentro de los productos debemos de conocer esa parte de envase, empaque y embalaje, que es la presentación final. La presentación final viene orientada justamente hacia todo aquello que puede llegar a nuestros clientes, y que no consideremos clientes solo los consumidores finales. Podemos tener como clientes mayoristas, podemos tener como clientes algunos centros de distribución, y en cada lugar, de acuerdo al volumen de producto, de acuerdo a los volúmenes de negociación, podemos tener diferentes presentaciones. En los productos debemos de conocer todas las características propiamente de los productos que son materias primas, de aquellos productos en proceso, de aquellos productos semiterminados y de aquellos productos terminados. Cada uno tiene sus variables, cada uno tiene sus características, y si vemos por aquí un ejemplo, la explosión de materiales que ya mencionábamos, ese Bill of Materials, nos permite a nosotros ir hacia atrás, hacia el abastecimiento, y definir cuáles son aquellos productos que debemos de saber priorizar en cuestiones de estrategia para una organización. Tenemos también por acá los equipos. Cuando hablamos de equipos, estamos hablando propiamente de esas líneas de producción, de esos equipos que se compran para una planta. Aquí podemos hablar de calderas, compresores, podemos hablar, por ejemplo, de envasadoras, de paletizadoras, de hornos, de molinos, de cualquier equipo que va a generar una producción, que va a generar esa transformación de productos o de bienes. Y justamente en los equipos debemos de conocer no solo cuál es la capacidad nominal. Ya mencionábamos que una capacidad nominal se refiere justamente a aquellos valores que el proveedor nos arroja o nos dice que puede producir una máquina o un equipo en un tiempo determinado. Sin embargo, por acá es importante también mencionar las mismas características de los equipos. Y en la parte de las características debo de conocer no solo las características propias del equipo, de cómo está compuesto, sino que las características de operación, las características de mantenimiento, porque esto tiene un papel clave dentro de un plan maestro de producción.
Sin equipos, sin personas, sin procesos definidos y sin productos, definitivamente no podemos llegar a tener un plan de producción aterrizado como tal ya físicamente. Es decir, yo puedo tener un plan de producción que solamente quede escrito en papeles por falta de alguna de estas variables, que bien podemos apreciar que justamente todas son variables internas. Cuando hablamos de los equipos, aquí debemos de mencionar que los equipos son todos aquellos que yo puedo monitorear, que requieren un mantenimiento, y justamente la tecnología juega un papel clave. La tecnología juega un papel clave porque nos permite justamente identificar qué tan automatizado puedo tener un proceso, qué tan eficiente puede ser un proceso, entre otros. Y por supuesto, no menos importante, los planes de mantenimiento en cualquier equipo, los mantenimientos tanto eléctricos como mecánicos, como cualquier tipo de mantenimiento que sea preventivo, aquí tienen que validarse y ejecutarse, porque esos planes nos permiten justamente asegurar la disponibilidad de los equipos. Y dentro de equipos, dentro de líneas de producción propiamente, podemos hablar que es importante llevar la trazabilidad de operación de cada una de las líneas. En el histórico de fallas nos referimos justamente a esa TRT, que es la tasa de rendimiento total, que esto lo que hace es medir la disponibilidad de un equipo por el rendimiento del mismo respecto a un valor nominal. La MTBF se refiere al Mean Time Between Failures, esto es el tiempo promedio entre fallas, que regularmente las industrias buscan cómo poderlos extender hasta donde sea posible, es decir, una MTBF de 500 horas puede ser un buen número, va a depender de cuál ha sido el histórico de fallas, pero por ejemplo, si yo digo una MTBF de 20 horas y resulta que ese es un dato promedio, entonces mi histórico no va a estar muy bien. Y por supuesto tenemos el Mean Time to Repair, el MTTR. El Mean Time to Repair es una variable, es un indicador propiamente para equipos, porque este indicador, esta variable, lo que nos mide es justamente cuánto tiempo o el tiempo promedio en que nos hemos demorado en reparar un equipo. Pongo por aquí ejemplo, no es lo mismo decir que el carro se arruina cada 25.000 kilómetros, por ejemplo, que representan ciertas cantidades de horas, a decir que cuando falla pasa 2, 4, 6 horas detenido el vehículo para poderlo restaurar y poderlo poner en marcha nuevamente. Entonces, esa es la diferencia entre un MTBF y una MTTR. En la tasa de rendimiento total, de acuerdo a algunos datos de clase mundial en mantenimiento, la TRT debiese estar por lo menos por arriba de un 85-87%, ya que esto nos da los suficientes tiempos de holgura justamente para el personal, principalmente en tiempos que deben satisfacer sus necesidades básicas. Hasta acá tenemos todas las variables internas que podemos tener en cualquier organización, principalmente dándole el enfoque hacia lo que es el plan maestro de producción. Vamos a hablar por aquí, próximamente contaremos con un diplomado internacional. Vamos a tener un diplomado de formación de supervisores para plantas industriales. Este diplomado tendrá una modalidad en vivo. Este inicia el 30 de noviembre y tendrá una duración de 10 semanas. Son 10 semanas de mucho aprendizaje, de mucha interacción a través de las clases en vivo, y los invito a que puedan conocer más de este diplomado que estará próximo a impartirse. En mi caso estaré compartiendo por acá en este diplomado algunos temas relacionados a la seguridad industrial dentro de las plantas industriales, así que esperamos que sea de interés y que puedan participar en este diplomado. En este diplomado tendremos ponentes y catedráticos de muy alto nivel de diferentes partes de Latinoamérica, así que
los invitamos a que conozcan un poco más de este diplomado. Asimismo, Mayugo es una plataforma de educación online. Aquí van a encontrar y podemos encontrar cursos para todo nivel, para estudiantes, profesionales, empresas del sector de producción y servicios, y justamente pues Mayugo está presente pues básicamente en toda Latinoamérica. Justamente por aquí podemos explorar la misma, es bastante amigable. Esta es una plataforma muy fácil de entenderse. Aquí en la parte de especialidades podemos justamente visualizar que están las especialidades que mencionábamos. Por ejemplo, aquí en cadena de suministro, si yo ingreso al entrar, pues puedo verificar justamente cuáles son los cursos disponibles, y por aquí pues yo puedo tomar diferentes cursos. Aquí yo puedo ir entrando a los cursos que yo deseo tomar. Por ejemplo, aquí tenemos cálculo y análisis de procesos logísticos en delivery. Aquí al ingresar al curso, digamos, yo puedo entrar y tomo las sesiones a mi ritmo. Esa es una ventaja, y claro, dentro de los cursos existen algunas actividades, y también existe pues un examen de evaluación de comprensión del conocimiento. Aquí en este caso pues su servidor es quien tiene este curso desarrollado, y por aquí podemos justamente ver el temario, podemos ver los temas, por aquí podemos revisar la descripción y objetivos del curso. Aquí podemos encontrar esto en referencia al curso puntualmente, y en este caso pues acerca del instructor. En este caso pues estoy por acá en este curso. Por aquí también podemos ver algunos de Lean Six Sigma. Yo puedo entrar y justamente puedo ver que tenemos, podemos ver dentro de los cursos de Lean Six Sigma, Black Belt, Green Belt, Yellow Belt. Entonces aquí podemos ingresar, tomamos nuestras sesiones, y algo muy interesante es que cada uno de los estudiantes puede tener una interacción bastante enfocada con el instructor. El instructor está disponible en todo momento para poder resolver tanto dudas como atender comentarios dentro de ello. Entonces aquí tenemos por ejemplo al ingeniero Ortigosa como el instructor en Green Belt, y si yo ingreso a las clases pues por aquí puedo ver que estarán los comentarios, las consultas que cada uno de los estudiantes puede ir haciendo. Entonces acá esta es la plataforma, una plataforma bastante amigable, y justamente como lo mencionábamos, existen 11 especialidades, más de 70 cursos, así que los invitamos a que puedan conocer más de nuestro servicio por acá a través de Mayugo. Tenemos como otra información más de 7,000 estudiantes activos. El 83%, más del 83% se ha certificado en más de una ocasión, más de 2,300 proyectos realizados y con presencia en más de 19 países. Así que los invitamos a que puedan explorar más de esta plataforma de educación online. Vamos a ver en este momento las variables externas. Son aquellas variables que de alguna forma podemos influir, pero que no están propiamente en nuestras manos como organización, y partimos de la demanda. Todo plan maestro de producción, todo plan de producción siempre va a dar inicio o va a partir puntualmente de las necesidades de nuestros clientes, es decir, qué es lo que buscan nuestros clientes, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, y la demanda está enfocada principalmente desde una organización en base a determinar aquel pronóstico de ventas que regularmente viene en base a estadística de los últimos periodos, de los últimos meses, de los últimos años. Esto queda muy a discreción de cada organización bajo qué pronóstico trabajar, cuál será esa proyección de ventas. Por supuesto, es importante que una organización tenga más que claro cuál es el mercado objetivo. El mercado objetivo tiene que estar muy claro, no solo hacia qué segmento de personas está el producto, sino que tener toda aquella especificación
del mercado como tal, en dónde está localizado, cuál es el rango de edad, cuál es, digamos, el enfoque de estas personas que son parte del mercado objetivo, dentro de otras variables. Los volúmenes por cliente juegan un papel importante dentro de los planes maestros de producción, porque yo puedo tener como demanda un cliente que compra 5,000 unidades al día de un producto, y puedo tener un cliente que compra 100 unidades a lo largo de todo el año. Entonces, el volumen es importante, porque cuando lo trasladamos a temas logísticos vamos a ver que esto tiene un impacto en el costo de distribución de cómo llegamos a nuestro cliente. Y por supuesto en la parte del plan de producción también tiene un papel importante, porque el volumen por cliente será también parte de la información que debo conocer para que justamente lo podamos agregar a esa proyección de ventas, porque podemos tener clientes que consumen o nos compran todos los días, y entonces debo de asegurar el inventario para esos clientes todos los días, como podemos tener también clientes que llegan y nos compran una única vez, y entonces forma parte al final de una demanda, pero debo de conocerla o tratar de saberla interpretar, porque aquí en base a esta información podemos ir hacia atrás y definir cuáles son esos planes maestros de producción, o ese plan maestro de producción para toda una planta industrial. La capacidad de pago también es importante dentro de la demanda. La capacidad de pago se refiere a la capacidad que tiene una persona, una empresa, un cliente de poder adquirir, o su poder adquisitivo, y por supuesto esto también tiene mucho que ver en materia de la calidad, en materia de la necesidad que vamos a satisfacer, y por eso es importante que conozcamos bien nuestra demanda. Por supuesto, identificar si la demanda es principalmente porque surge una necesidad, o si simplemente la demanda es porque la persona o los clientes les nace el deseo de comprar, aunque no sea necesario. Entonces, la demanda tiene un elemento o forma parte de esos elementos claves dentro de las variables externas para un plan maestro de producción. Este es el que nos va a servir y lo vamos a tomar como orientación justamente para poder adecuar nuestras líneas de producción, nuestros planes en función de esta demanda que esté analizada. Los lugares de entrega también son clave. Los lugares de entrega nos referimos principalmente a todo aquello hacia donde debo enviar el producto, y aquí debemos de comprender que existen muchas empresas que manejan centros de distribución, no solo a nivel local o a nivel nacional, sino que también pueden existir centros de distribución a nivel regional, a nivel continental, y aquí también esas alternativas logísticas debemos de conocerlas, porque no solamente es que yo llegue, por ejemplo, a nuestros clientes, sino que también puedo llegar a aquellos clientes internos, es decir, una planta ubicada en un lugar puede tener como clientes principalmente clientes internos, porque resulta que todo el despacho que se hace desde una planta va a centros de distribución, resulta que va a supermercados, por ejemplo, y hasta acá en este momento llega el consumidor final a adquirir el producto. Entonces, si tenemos esa claridad, esto nos va a servir mucho para la orientación hacia un plan maestro de producción lo más acorde posible, considerando las variables internas que ya mencionábamos, como esta parte de las variables externas. El cross-docking se refiere a aquella operación que yo puedo tener en un lugar específico, donde prácticamente lo que hacemos es lo que conocemos muchas veces de manera coloquial como el trasegar carga o el trasiego de carga. El cross-docking, ¿por qué lo debo de incluir como parte clave de un plan maestro de producción? Porque el cross-docking nace con el objetivo de llegar a lugares más cercanos de nuestros clientes, pero aprovechando el volumen. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener unidades de transporte, puedo tener vagones, por ejemplo, dentro de los trenes, y estos se encarguen de llevar altos volúmenes de producto hacia estos centros conocidos como cross-docking, porque lo que se hace es recibir
un alto volumen de producto y este a su vez será despachado a los clientes en pequeñas cantidades. ¿Y esto por qué es clave en un plan maestro de producción? Porque justamente aquí es donde tenemos que considerar qué voy a producir y cuánto voy a producir. No es lo mismo tener que enviar un camión, una unidad de transporte con 500 unidades a tener que estar enviando a un centro de cross-docking, por ejemplo, 200 camiones con 500 unidades cada uno por día. Entonces ahí es donde juega parte clave del tema de la parte logística y los lugares de entrega. El volumen por entrega también, ya lo mencionaba en este momento, y por supuesto toda aquella operación, todos aquellos clientes que están en otros países y que las entregas son internacionales, a nivel internacional, debo de llegar a conocer incluso hasta con qué anticipación debo de contar con los productos. ¿Por qué? Porque por ejemplo yo puedo tener como un lugar de entrega en otro país, un país vecino, y resulta que por cuestiones propiamente operativas, pero que son ajenas a la empresa, se tiene algún atraso o algo, y entonces debo saber en qué momento debo producir ese producto que voy a enviar a otro país. Entonces los lugares de entrega, sin lugar a duda, son importantes conocerlos y tener cuantificado y dimensionado todas aquellas variables que nos van a afectar para llegar a estos diferentes lugares que pueden ser nuestros clientes internos como clientes externos o una combinación de ellos. Y el medio de transporte también es importante porque esto también nos va a dar pauta para saber hasta qué tipo de envase poder utilizar. En los medios de transporte, por ejemplo, los famosos buques tanqueros, los famosos buques que llevan, digamos, bodegas, buques que no son portacontenedores, sino que son buques que podemos colocar carga en los famosos buques graneleros. Yo puedo meter carga mucho más grande que cuando llevo contenedores. Entonces el medio de transporte aquí lo debo conocer porque ese medio me será de input para el plan maestro de producción. Saber el tipo de envase, saber el volumen que puedo transportar, por ejemplo. Existen otros elementos que son también externos. Son externos porque no quedan directamente en nuestras manos poderlos controlar. Sin embargo, hoy por hoy en muchas organizaciones se han hecho hasta extensivas las partes operativas y se busca cómo, por ejemplo, la competencia no me gane el espacio, cómo, por ejemplo, esos factores externos pueden afectarnos, tales como, por ejemplo, carreteras bloqueadas, carreteras con derrumbes, deslaves, porque esto nos va a representar un posible atraso. Y entonces, si yo tengo un atraso, el problema será hacia nuestro cliente. A él le estoy trasladando prácticamente ese problema derivado de un factor externo. Los productos sustitutos también es importante conocer los mismos. Debo de conocer qué es un producto sustituto, y un producto sustituto debo de tener la claridad que es un producto que puede justamente adquirirse y que no tiene la misma función como tal del que nosotros podemos producir, pero que muy probablemente tenga algunas características que nos permita llegar a un mismo objetivo. Aparte están el tema de satisfacer necesidades u otros productos, porque por ejemplo aquí en la imagen podemos observar pintura. La pintura, por ejemplo, para una vivienda no necesariamente va a ser una prioridad para alguna familia. Entonces por aquí pueden venir otros productos que son prioridad, y entonces esto nos puede afectar dentro de una situación de diseñar un plan maestro de producción. Las pandemias, la pandemia hoy por hoy, pues el COVID-19, tantos cambios que nos ha hecho a nivel global. La pandemia, pues el COVID-19 ha realmente hecho cambios que no se esperaban, y que justamente esto nos conlleva a tener dentro de los diseños de los planes de producción, planes que puedan reajustarse, planes que puedan ser flexibles,
porque si yo no tengo un plan flexible y me rijo específicamente a un número, a un dato, el problema que voy a tener es que si yo no soy flexible, entonces puedo llegar a tener un sobreinventario, una falta de inventario, y en ambos escenarios vamos a tener problemas. Si me sobra mucho inventario, entonces no tengo dónde almacenarlo, se nos puede vencer, entre otros, mientras que cuando tengo poco producto, el problema es que en algún momento deje de abastecer la demanda. Y justamente la pandemia fue algo que tuvo un efecto en esto. ¿Por qué? Porque la pandemia o el COVID o el virus vino a impactar en unas industrias, generándoles que se detuvieran, que dejaran de operar, mientras que algunas otras industrias, como lo es la parte farmacéutica, pues al final tuvieron un cambio bastante radical en materia de su demanda específica. Todos estos elementos, todos estos aspectos que hemos mencionado, los debo de saber identificar y cuantificar para poder dar seguimiento al cumplimiento principalmente no solo de una planta, sino que de la alta dirección. Los indicadores claves que podemos tener en cualquier industria siempre va a partir de un costo unitario. El costo unitario justamente es cuánto nos cuesta desde que el producto se está negociando y llega a la planta hasta que el producto final llega a la salida de la planta. Ese costo unitario regularmente está enfocado en dólares por toneladas, dólares por kilogramos, dólares por litro, por ejemplo. Entonces el costo unitario lo debo de comprender y conocer bastante bien, porque este es nuestro punto de referencia para saber si las cosas están saliendo bien o no. El cumplimiento al plan, si el plan que veíamos al inicio nos dice que en esta semana yo debo cumplir con 4.000 unidades, entonces sobre ese valor me van a medir si realmente eso es lo que se ha cumplido. Las operaciones seguras, que no están siempre de más mencionarlas y recordarlas, las operaciones seguras justamente están enfocadas en que toda aquella operación dentro de la planta se realice sin incidentes, se realice sin ningún lesionado, y pues por supuesto incluye desde una lesión menor hasta una fatalidad. Las operaciones seguras se deben de controlar, se deben de llevar como parte de los indicadores en una situación de una planta. La disponibilidad de equipos también, hablábamos de la TRT, la tasa de rendimiento total. Aquí justamente esa disponibilidad de equipos es en referencia a cuánto tiempo o qué porcentaje están disponibles nuestros equipos, porque justamente cuando la disponibilidad empieza a disminuir es donde yo puedo tomar acciones para verificar qué es lo que está pasando dentro del plan maestro de producción. Y la confiabilidad de inventarios, que por supuesto es más que clave y que debemos de aprender a confiar en las personas que están en nuestro entorno, porque la confiabilidad de inventarios es la que nos va a servir como punto de partida para decir si producimos un producto o no. Por tal razón forma parte de esos indicadores claves. Estos indicadores son algunos indicadores bastante generales, pero que yo los puedo trasladar puntualmente, en este caso, a nuestro entorno, a nuestro trabajo, a nuestra forma de llevar las cosas. Los indicadores siempre son nuestra mejor referencia. Recordemos que lo que no se mide no se puede mejorar, así que los indicadores dentro de un plan maestro de producción juegan sin lugar a duda un papel más que clave. El plan de producción, para ir finalizando con esta parte, debo de atender entonces como un resumen las siguientes interrogantes. ¿Conozco la demanda? ¿Realmente conozco la demanda? ¿Dónde están mis clientes? ¿Cómo llego el producto a mis clientes? El conocer la demanda es más que clave e importante. Si yo por alguna razón no conozco la demanda, entonces debo de involucrarme. El conocer la demanda es clave, al igual que conocer la cantidad de productos que puedo comercializar. Existen algunas industrias que el producto en proceso de otra empresa o de otra industria se convierte en una materia prima para esta otra
organización. Entonces la cantidad de productos que yo puedo comercializar aquí es más que clave, porque yo voy a poder justamente tener claridad en el panorama de decir son 10, son 20, son 30, son X cantidad de productos, y por supuesto cada uno con estrategias diferentes, principalmente porque vamos a tener siempre algún producto que es el producto líder. Debo de conocer dónde están mis clientes. Por ahí mencionábamos dentro de las variables externas el tema de factores como carreteras bloqueadas, carreteras con derrumbes, dentro de otro, y puedo correr el riesgo de que si mi plan de producción está muy justo en tiempo hacia las entregas, entonces en cualquier atraso, en cualquier problema a lo largo del camino, pues vamos a tener problema con nuestros clientes. Por eso yo voy a conocer dónde están mis clientes físicamente, dónde se encuentran ubicados, para poder tener mejores referencias. ¿Qué mantenimiento requieren los equipos? Aquí dentro del plan de producción debo de considerar qué mantenimiento se requieren, porque el mantenimiento regularmente es común escuchar hay que hacer mantenimiento preventivo y luego verificar que no haya que hacer un correctivo, y si se hace un correctivo finalmente es porque algo falló. Los mantenimientos deben ser siempre mantenimientos de forma preventiva, de forma que podamos tener una disponibilidad de equipos con una probabilidad muy baja de que estos vayan a tener algún fallo. Los equipos todos deben de tenerse su registro de mantenimiento, y por supuesto conocer cuánto se requiere de un mantenimiento preventivo. Podemos tener mantenimientos preventivos de 4 horas, de 8 horas, de 12 horas, de 3 semanas, por ejemplo, y el plan de producción debe considerar al menos estas variables, porque estas nos dan un panorama general de qué debo de tomar en cuenta para este tema de un plan maestro de producción. Entonces, conociendo estas respuestas o las respuestas a estas preguntas, voy a tener mejores oportunidades en lo que se refiere justamente a la elaboración de un plan maestro de producción. Conocer la antigüedad de los equipos es importante. Debo de conocer la antigüedad. Si yo no conozco esa antigüedad, me puedo quedar corto en la disponibilidad y la gestión de repuestos. Entonces, un plan de producción vemos que se concentra principalmente en personas, en equipos. Los equipos tienen que ser de forma integral, es decir, conocer la antigüedad, los repuestos, la disponibilidad de los mismos, la frecuencia de mantenimientos, la frecuencia de revisiones, y por supuesto la parte de procesos es importante que la tomemos en cuenta. Aunque los procesos sean regularmente los mismos, deben de entrar siempre a procesos de validación, deben de ser sometidos a revisiones con alguna frecuencia, principalmente para poder considerar si existen mejoras o la mejora continua dentro de una organización, siempre buscando ser más eficientes y siempre buscando tener esa rentabilidad que cualquier organización busca. El plan maestro de producción entonces conlleva tener un equipo multidisciplinario de trabajo donde está personal de mantenimiento, personal de abastecimiento, propiamente el personal de producción, personal del área comercial, porque en conjunto pueden diseñar de mejor forma ese plan para saber en qué épocas del año se pueden intervenir equipos que requieran paros por mucho tiempo, por ejemplo, para el caso de mantenimiento. Para el caso de abastecimiento sería el conocer con qué anticipación se deben de negociar algunas materias primas, porque podemos tener una materia prima que su disponibilidad sea dentro de 3 meses, dentro de 4 meses, entonces ahí viene una gestión de inventarios que yo debo de asegurar, y por supuesto esa negociación que yo debo de cerrar con cada uno de mis proveedores. Y la parte comercial justamente es importante que se incluya, que participe, porque la parte comercial será quienes nos puedan también generar puntos de inflexión dentro de algunos clientes. Recordemos que normalmente pueden haber algunos clientes que son clientes de muchos años, de mucha confianza, y que a ellos de pronto sí se les puede hacer alguna
propuesta de cambios de fechas de entrega, de volúmenes de entrega, porque esto es en aras de buscar cómo adecuamos esa demanda, que esa demanda tenga un balance y que esté lo más cercano hacia un plan de producción. Por supuesto, todo plan debe ser medido y por supuesto que todo plan medido nos permite verificar el cumplimiento y tomar acciones o plantear acciones que nos permitan asegurar que se cumpla todo plan maestro de producción. Por aquí, estas preguntas pues debemos de tenerlas como un panorama general. Por supuesto pueden haber más, mucho más, pero estas son las que normalmente vamos a ir conociendo y planteando a lo largo de la elaboración de planes maestros de producción. Con esto vamos cerrando nuestro taller del día de hoy. No está de más recordarles que por aquí el Diplomado Internacional de Formación de Supervisores para Plantas Industriales está próximo a iniciarse el 30 de noviembre con una duración de 10 semanas y será un gusto poder verlos en este diplomado. Pueden conocer más de nosotros. Aquí tenemos nuestras redes. Aquí nos encuentran en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, y para que puedan conocer más sobre Mayugo, y por supuesto aquí pueden conocer sobre cada uno de los servicios, cursos y productos que se ponen a su disposición. Con esto concluyo. Creo que pasamos a una serie de preguntas. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de preguntas. Y la primera pregunta es de nuestro amigo César Martínez. Su pregunta es: ¿cómo calculamos la capacidad instalada de planta? Bien, la capacidad instalada de la planta regularmente yo la voy a calcular partiendo de los datos que nos arroja nuestro proveedor. Y la capacidad instalada regularmente va a hacerse por cada equipo que pueda producir. Es decir, si yo tengo 3, 4, 5 líneas de producción, cada una tiene una capacidad. La sumatoria de estas se convierte en la capacidad instalada, donde por supuesto la capacidad nominal es un dato teórico que normalmente nunca se va a cumplir, y esto es el común denominador. ¿Por qué no se cumple? Porque si el proveedor del equipo o el fabricante del equipo nos dice que puede producir 5.000 unidades por hora, normalmente la producción será de 4.700, 4.800 en condiciones muy óptimas. ¿Por qué? Porque siempre van a existir pequeños fallos, pequeños paros en los equipos, y esto es lo que hace que se reste sobre el valor nominal. La capacidad instalada entonces es un punto de referencia entre la sumatoria de las capacidades de todas las líneas de producción, y esto nos va a arrojar regularmente nuestra capacidad en una unidad de medida, que pueden ser litros, kilogramos, toneladas, libras, arrobas, en una unidad de medida de tiempo, que por lo regular cuando hablamos de capacidad instalada puede ser por hora o por día. Entonces esa es la mejor referencia, y por supuesto esto se vuelve un input para poder definir cuál es la estrategia en la gestión de inventarios a seguir para poder asegurar las existencias siempre en todo momento para el cumplimiento de la demanda. Muy bien, ingeniero. Mientras que los participantes van haciendo las preguntas respectivas, hay saludos desde varias partes de Latinoamérica, como es de costumbre dentro de los de Mayu Live. Por ejemplo, Susana Rivas nos manda saludos desde la ciudad de Bolívar de Venezuela, al igual que varios amigos de Perú. Y mientras tanto, quiero invitarlos a todos los participantes a que puedan preguntar las preguntas que deseen respecto al tema con el ingeniero Juan. Aquí el equipo de ingeniero Juan me está pasando las preguntas. De momento yo le voy a pasar. Muy bien, ingeniero. Aquí tengo otra pregunta de nuestra participante Paola Hernández Gilberto, donde menciona: ¿qué indicadores se pueden aplicar para la confiabilidad de inventarios? Muy bien, en la confiabilidad de inventarios regularmente lo que nosotros debemos de garantizar
y no solo en plantas industriales, sino que en almacenes, en centros de distribución, es lo que regularmente conocemos el cotejar, cómo cotejar la información teórica, es decir, la información de un sistema versus lo que físicamente yo pueda tener en campo, en el almacén, en las bodegas, en los silos incluso, ya que, por ejemplo, si el sistema me dice que debo de tener 500 unidades de un producto X, al momento de que yo haga ese conteo, justamente tenga esas 500 unidades. Claro, considerando que no tenga inventarios en tránsito, que no tenga, por ejemplo, entradas de mercancía pendientes que realizar o salidas de producto que deba realizar en el sistema. Entonces, la confiabilidad del inventario viene de la mano hacia tener ese dato físico que coincida con el dato teórico, porque entonces yo con esto estoy diciendo que si el sistema me dice que hay 500 y físicamente hay 500, es un dato confiable. Claro, repito, si no tengo esa variable pendiente de una entrada de mercancía, de una salida de mercancía que realizar en el sistema. Es decir, el sistema no tiene que tener pendiente ninguna transacción y el campo o la parte física debe tener todas las existencias posterior a su último despacho o posterior también a su último ingreso. Esa es una forma de la confiabilidad del inventario y pueden haber otras donde, por ejemplo, de acuerdo al volumen de producto, al tipo de producto, normalmente en los graneles, por ejemplo, podemos tener pérdidas razonables por diferentes variables. Por ejemplo, productos que están a la intemperie, que están a granel, que están al aire libre, sueltos, estos pueden tender a que se pierda algún pequeño porcentaje por humedad, por lluvia, por el mismo aire, entre otras. Entonces, en este caso, la confiabilidad de inventario es la misma, pero la diferencia es de que voy a tener un pequeño porcentaje como permisible, como un posible faltante. Por ejemplo, si en el sistema yo tengo como dato 20.000 toneladas de un producto y al momento de hacer una toma física, por ejemplo con topografía, con drones incluso, para poder verificar qué volumen tenemos de carga de producto y resulta que hay 19.950 toneladas, 50 toneladas realmente es un porcentaje muy bajo que podemos llegarlo a tener como una tolerancia porque las condiciones climáticas y otros factores hacen que se pueda perder producto. Entonces esa es de manera general como la confiabilidad alimentaria la puedo plasmar ya de una forma cuantificable. Y por supuesto la confiabilidad le voy a poner un número, es decir, ¿qué es válido para mí? Es decir, 99.5% de confiabilidad alimentaria es válido para mí, o 99, o 95, o 99.95%. Entonces, ese porcentaje ya lo definimos en base al tipo de producto y, por supuesto, el estudio de riesgos que pueda existir porque se pueda perder o extraviar el producto. Eso sería la confiabilidad alimentaria. Ok. Tenemos aquí varias preguntas, ingeniero, pero no cabe también mencionar varios saludos hacia usted. Saludos de David Echevarría, Miguel Rodríguez, Humberto Saledón, de varios países igualmente de Latinoamérica. Y antes de mencionar la siguiente pregunta, Elvis Llano dice, qué chévere, es muy útil, saludos desde Ecuador. Muy bien, Elvis. La siguiente pregunta es de una señorita, de Paola Hernández Gilberto, esa pregunta ya la hicimos. La siguiente pregunta es de Tito López Toscano, dice, tengo una duda, con respecto al plan maestro de producción y la duda de siempre, ¿se basa en historial de ventas o pronósticos? El plan maestro de producción realmente debe de hacerse cierta, revisión contra el pronóstico de ventas. El pronóstico de ventas al final es una herramienta que nos pone cierta orientación hacia la organización de qué es lo que vamos a vender para un periodo de tiempo, entiéndase en este caso un año. El pronóstico de ventas tendrá también un nivel de confianza, es decir, un 99%, un 95%, porque al final
El ejemplo más claro es este año. ¿Quién esperaba todo lo que ha pasado a lo largo de estos meses a través de todo el mundo por el tema del COVID-19? Es decir, algunas industrias crecieron desmedidamente por mascarillas, por alcohol en gel, por artículos de higiene, mientras que otras industrias incluso pues se vieron en problemas muy serios económicamente. Entonces, el pronóstico de ventas es una tendencia. Esta tendencia o esta proyección lo que nos orienta es hacia qué voy a producir. Y claro, aquí en la producción entonces empalmo cuál es ese pronóstico, cuál es la capacidad instalada de la planta y por supuesto cómo aseguro la disponibilidad de los equipos de la planta para poder decir si puedo producir 10,000 o no puedo producir 10,000. ¿Por qué? Porque un pronóstico de ventas me puede decir que son 10,000 unidades, pero resulta que la planta no los puede producir, porque la capacidad es de 8,000, por ejemplo. Entonces, debo buscar otras estrategias. Entonces, ahí es donde yo empiezo justamente a encauzar tanto el pronóstico de ventas como lo es la capacidad de la planta y, por supuesto, el tema de mantenimiento, porque si yo tengo proyectado un mantenimiento de un equipo que lo voy a parar 3 días, por ejemplo, por un paro mayor, entonces me implica 3 días que no tiene producción o que resta la producción. Entonces, ahí en base a ello es que yo debo de plasmar el plan maestro de producción. No solo es el pronóstico de ventas, porque también puedo tener casos donde el pronóstico de ventas en algunos meses sea muy alta la demanda y en algunos meses sea muy baja la demanda. Entonces, la planta al final debe buscar ser siempre eficientes y, por supuesto, donde la demanda es muy alta, de pronto la estoy cubriendo con inventarios que he hecho en la planta a través de la producción en demanda baja. Entonces, va a ser muy relativo. Yo lo que haría es, como recomendación, encauzar el pronóstico de ventas, la capacidad de la planta, la capacidad de los equipos y, por supuesto, agregar a mantenimiento, porque será quienes nos ayuden a ver que el corazón del negocio, que esa planta, esté realmente operativa. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Aquí tenemos una última pregunta que viene de Johnny Acarapi Calizaya y menciona: ¿qué indicadores de productividad recomienda usar en planas productivas? Bien, la productividad la puedo medir principalmente desde el lado del rendimiento de las personas a través de un plan de producción, una orden de producción. Es decir, yo puedo tener una productividad de un operador calculada en base a cómo cumple una orden de producción. Regularmente, cuando se entra a un turno de trabajo, un día a día, a una línea de producción, a una planta, al operador de la línea se le entrega una hoja conocida como orden de producción, o puede ser a través de un sistema, por supuesto, y en este se le plasma cuál es su meta del día, donde se le dice debe producir 5,000 unidades de este producto y 6,000 de este otro. Entonces, la productividad de la persona la puedo medir a través de que realmente esté cumpliendo el plan. Claro, pueden haber en el camino algunas fallas, principalmente atribuibles a mantenimiento o fallas de equipo o algunas otras variables que ya quedan afuera de propiamente el operador. Entonces, la productividad sería poder medir a los operadores. Por supuesto, la productividad también será en función de los rendimientos esperados de una línea, en función de materias primas, en función incluso hasta de consumos energéticos. Entonces, la productividad yo la puedo plasmar de diversas formas y justamente yo la voy a plasmar en base a las necesidades puntuales de la organización, principalmente donde existen los mayores gaps, donde yo tengo esa brecha más grande o la oportunidad más grande identificada, es donde debo de buscar cómo incremento la productividad al final. Y claro, ahí es donde ya pongo o trazo indicadores claves de desempeño para esa área en específico. Ok, muchas gracias, ingeniero. Ya no hay más preguntas. En todo caso, agradecerle al ingeniero Juan por el Mayu Live el día de hoy.
también agradecer a todos los participantes y también al equipo técnico que ha estado detrás en Facebook y en YouTube. No se olviden de seguirnos en nuestras páginas y estar al tanto de los siguientes Mayu Live que se vienen a cargo de otros ingenieros de la plataforma. Muchísimas gracias, eso sería todo. Hasta la otra oportunidad. Hasta luego, feliz noche. Igualmente, ingeniero.